que a veces de petróleo este criminal cambiaría la historia del automovilismo para siempre con su manera tan peculiar de tomar las curvas, de colocar el auto de lado, contravoleanteando, bailando con los caballos de fuerza. Pero no solo eso, sería un brutal piloto que conquistaría las mejores pistas del mundo hasta que un video comprometería su carrera quitándole la capacidad de competir. La fascinante historia de cómo un chico pasó a ser el rey de correr en las calles a convertirse en uno de los mejores pilotos profesionales de su país y de paso crear una nueva categoría de competición dentro del automovilismo que es el drift. Quédate a conocer la fascinante historia de este piloto que pasaría de correr carreras callejeras a brincar a ganar las 24 horas de Le Mans en esta fascinante historia que es... ¿Qué pedo con el Drift King? Esta historia comienza con Kuni-san, un temerario piloto japonés de Nissan que daría cátedra manejando un Skyline 2000 GTR, y en aquellos años las húmedas y lluviosas carreras en las pistas de Fuji, sumado a la poca tecnología que había en las llantas, daban como resultado unas carreras muy lentas, eran los 70s. Ante esto la afición se sentía algo desanimada, pero el buen Kuni-san desarrollaría una técnica para manejar bajo estas condiciones y con esas horribles llantas que sería entrarle a las curvas de lado, provocando un leve sobreviraje del auto a través de excederse con el pedal del acelerador y simplemente esperar a que el auto recupere tracción mientras esas llantas van patinando. Con esta técnica no era necesariamente más rápido en pista, solo en curvas muy cerradas. Sin embargo, en la afición esto levantaba al público de su asiento al ver esta impresionante hazaña donde parecía que el piloto perdía el control del auto, aunque en realidad el buen Kuni-san tenía perfectamente todo bajo control. No manches, cabezón, entonces el buen Kuni-san es el famoso Drift King. No, Turbohater, el famoso Drift King en ese entonces era un niño que estaba sentado en las gradas mientras todo esto sucedía y se quedaba maravillado ante el manejo de su ídolo. El nombre de ese niño era Keiichi Tsuchiya. El buen Keiichi se quedó tan maravillado con el manejo de Kuni-san que decidió ponerse a ahorrar una buena lana para comprarse un auto con la ilusión de convertirse en un piloto profesional como su ídolo. De acuerdo con Keiichi, su primer auto fue un Nissan Skyline GTR Kenmeri, así lo apodan, Kenmeri, que la verdad es que suena bastante raro, que para quien no ubique, esta es una versión del Nissan Skyline GTR rarísima. La Kenmeri es el apodo, pero fue una versión de menos de 200 unidades, por supuesto carísima, y por lo que no mucha gente cree esta parte de su historia es porque él mismo cuenta que sus inicios pues fue con pocos recursos, no tenía mucha lana, entonces suena raro que su primer auto haya sido una versión carísima del GTR. Algunos otros dicen que su historia de tener un Skyline GTR Kenmeri fue para echarle más salsa a los tacos, pero en realidad cuando comenzó a manejar tenía un Nissan Sony B110 que hace mucho más sentido con la historia de batallar con el dinero al inicio de su carrera, porque al principio el buen Keiichi practicaría con autos económicos en las calles, no tendría los recursos para correr dentro de circuitos, pero sí en las calles donde perfeccionaría técnicas como el famoso punta tacón, dominar el auto en curvas, el subviraje y sobre todo el sobreviraje. Después de un rato de estar practicando pasaría a competir de manera clandestina en las montañas, es decir, en las carreteras de las montañas de Japón, igualito como un compa que repartía tofu, pues así le hacía Keiichi, y desde su llegada ahí empezó a dar cátedra porque era invencible este compa. Su estilo único y tremenda habilidad para poder deslizar el auto a través de las curvas era perfecto, justo para las cerradas curvas de las carreteras de las montañas de Japón, y rápidamente su fama y reputación por ser un tremendo piloto se esparció por todo Japón. Tras su éxito en carreras callejeras era momento de dar el paso y entrar a circuitos. Entró al Fuji Freshman Racing Series, que era una categoría local con autos económicos de baja potencia como el Nissan Sony y el Toyota Starlet, que eran autos de menos de 100 caballos de fuerza. La verdad es que aquí desde el principio le fue muy bien. Estas son las categorías donde debutan pilotos todavía novatos que pretenden a llegar a ser profesionales, así que desde el principio dio cátedra y por supuesto se llevó el campeonato. Pero el buen Keiichi no logró el brillo que quería. Sí, había ganado un campeonato de autos de baja potencia, pero tampoco era nada sobresaliente, y es que Keiichi no tenía aún la herramienta correcta que lo haría brillar. No tenía la nube voladora de este Goku, pero estaba por llegar, y su nombre era el AE86, mejor conocido por la banda como el Hachiroku. El famoso Toyota AE86 es una variante medio deportiva del Toyota Corolla. Digo medio porque en realidad bajo el cofre no había mucha potencia, tenía un 4 cilindros 1.6 litros que le encantaba revolucionar muy alto, pero en potencia era de 112 caballos de fuerza, realmente pues tampoco nada sobresaliente. En donde sí destacaría ese AE86 fue en el pequeño detalle que era tracción trasera a diferencia de un Corolla normal, y con una buena puesta a punto de la suspensión resultó que ese Hachiroku compensaba su falta de potencia con un formidable control para tomar las curvas. El Hachiroku en manos de Keiichi era la herramienta perfecta. Él no requería de mucha potencia, solo necesitaba de un auto que fuera perfecto para bailar como él sabía en las curvas, y por supuesto en cuanto se pudo hacer de una AE86 empezó a romperla con todo. Comenzó a correr con el AE86 y simplemente arrasó con todos, no importaba que hubiera autos con mucha más potencia, con solo llegar a las curvas el Hachiroku recuperaba todo lo que perdía en las rectas para concluir llevándose el campeonato por 6 años consecutivos. Tras dominar con tanta facilidad, el buen Keiichi comenzó
comenzó a driftear el auto de manera exagerada durante las carreras de manera intencional. Sabía que ese manejo lo hacía más lento, pero era imposible que los otros pilotos lo alcanzaran, y este estilo de manejo, que más adelante sería llamado drift, de inmediato se ganó al público, que todos adoraban al buen Keiichi. Pero alguien que no le gustó esto fue a los otros pilotos y marcas involucradas en el serial, y esto pasó a los comisarios en pista, que rápidamente comenzaron a penalizar a Keiichi por este estilo de manejo, y digamos que se dieron algunos roces en carrera. No manches, cabezón, pero ¿qué tiene de malo que driftear el coche si al final sí ganaba las carreras? La verdad es que el buen Keiichi sí abusaba un poco. Ya no solo drifteaba el auto en las curvas, también lo hacía hasta en las rectas, y esto los tomaron algunos pilotos como una burla hacia ellos y un manejo peligroso y necesario. Y pues ante la negativa de los oficiales de que Keiichi mostrara ese estilo de manejo en pista, y dado que la gente adoraba verlo conducir así, surgió una idea bastante loca. En esa época el tuning en Japón comenzaba a crecer más y más, y por supuesto muchas marcas estaban interesadas en el tipo de manejo de Keiichi, y a algún loco se le ocurrió la maravillosa idea de grabar ahora al llamado Drift King en carreteras de montañas con su AE86, dándolo todo en ese estilo de manejo, deslizando el auto por las curvas, que sería bautizado como drift. Y para no hacer el cuento largo, pues fue entonces que grabaron al buen Keiichi haciendo drift en las carreteras de Japón, un video que maravillaría al mundo, traspasaría las fronteras de Japón. Aquí no había internet, se hallaba como una película del aro, que tenías que sacar una copia del famoso video y replicar lo mismo con tus amigos si querías tener el video del Drift King dando una clase de cómo driftear en carreteras japonesas. Y digo esto de que saquen copias de manera ilegal porque el video fue prohibido, salió en VHS y se vendió muy bien, pero solo unos días después la policía pediría que ese video fuera retirado de ventas, ya que era prácticamente un video donde se veía cómo habían cometido múltiples infracciones y el actuar de un criminal. Eso era una calle pública y no era una pista de carreras. Pero el actuar de la policía con este video de Keiichi agregó que solamente le agregara muchísimo más morbo a todo el mundo para verle. Ahora era un video prohibido, clandestino, todo el mundo quería verlo a escondidas, era como ver No Por en 4 ruedas. Con esto Keiichi era un ídolo ante toda la comunidad del tuning, ya no solo en Japón, y por supuesto muchos querían volverlo a ver correr, así que para la siguiente carrera estaba listo cuando pum, vale canijos, que le cae la voladora. Su licencia de piloto había sido revocada por el tema del drift, por lo que tenía prohibido correr en cualquier categoría de Japón por lo sucedido. La verdad es que esa penalización fue retirada al poco tiempo. Para este punto Keiichi ya era súper famoso y ya en todo el mundo, ya no solo en Japón, por lo que había un montón de marcas que querían apoyarlos y por supuesto poner su lana para que este compa corriera, por lo que si ellos realmente no lo dejaban correr, podía correr en cualquier otro serial del mundo, por lo que afectaba más realmente al deporte motor en Japón que al mismo Keiichi, así que al final decidieron mejor quitar esa penalización y regresarlo a las pistas. Estuvo en el Toyota Cup Series, después en Fórmula 3 japonesa, corrió en el legendario Japan Touring World Championship, primero con Ford y después otra vez ahí mismo, pero ahora con Nissan en un GTR R32, y de ahí pasó a carreras de resistencia de la mano con Honda. Y ante la fama y por supuesto el talento de Keiichi, un piloto se interesaría en él. Sí, amiguitos, era nada más y nada menos que Kuni-san, el ídolo de Keiichi cuando él era un niño. Para esos años el buen Kuni ya estaba grande, pero seguía corriendo ahora con su propio equipo llamado Team Kunimitsu. Correrían carreras de resistencia en el equipo y al lado de su ídolo de niño Kuni-san, en donde conquistarían en un Porsche 911 los 1000 kilómetros de Suzuka, y así irían acumulando victoria tras victoria hasta que Honda se acercaría con ellos para buscar un reto más grande. Ahora esta vez salir de casa en busca de conquistar la carrera más importante en este tipo de carreras, que es Le Mans. El auto con el que anhelaban conquistar ese impresionante reto era ni más ni menos que un Honda NSX GTR. Este auto era una completa locura, era un NSX-R completamente en fibra de carbono y aluminio con 400 caballos de fuerza. Y para no hacer la historia más larga, sí, Honda junto con Keiichi lo lograron. El NSX ganó Le Mans en su categoría y de ahí ya solo vendrían más cosas grandes para Keiichi, ya que tendría múltiples apariciones en diferentes categorías, hasta una aparición especial en NASCAR y una carrera con un McLaren F1 GTR, pero se vendría un tremendo logro en 1996 y eso sería la primer competencia de drift fuera de Japón. Sería en California donde se daría esta primera exhibición de drift, en donde el buen Keiichi sería invitado como juez, y este evento sería el primero que a través de videos, ahora sí por internet, comenzaría a contagiar a todo el mundo de lo que era el drift y quién era el rey de este modo de manejo. Sí, el Drift King era Keiichi Tsuchiya, pero la historia no terminaría aquí. En 1999 es donde vendría el reto más grande de su carrera. Tras el tremendo trabajo realizado con Honda en Le Mans, ahora sería Toyota el que lo buscaría, el sueño conquistar Le Mans, pero en esta ocasión sería en la categoría mayor, querían la victoria absoluta. En los LMGTP, es una categoría que había sustituido los GT1. El año anterior el buen Keiichi ya había intentado conquistar Le Mans en un GT1 o un GT1 de Toyota, sin embargo habían logrado la posición 9 nada más. Pero ahora iban por la grande. Mercedes había quedado fuera de la competencia tras dos impresionantes vuelos que realizaría en pruebas, por lo que esto dejaba
a un pez gordo fuera de competencia, que por cierto esa historia está bien buena, luego se las cuento en otro video. Sin embargo, la cosa no estaba fácil. BMW, Audi y Nissan buscaban el mismo sueño. Toyota junto con Keishi adaptaron una estrategia muy tranquila desde el inicio de la carrera. Como bien dice el dicho en Le Mans, para poder ganar la carrera primero debes poder terminarla. El Toyota GT1 o GT1 de Keishi fue conservador y solo fue esperando que a uno de sus competidores fueran cayendo. Ellos serían la Tortuga, en donde irían lentos pero constantes, y justo para el final de la carrera, púmbale, entregarlo todo. Y la estrategia resultó. Para las 22 horas de transcurrida la carrera, el Toyota de Keishi estaba acariciando el primer lugar, pero entraría en una feroz batalla con el B12 que montaba el equipo BMW y la cosa se puso intensa en pista. Pero lamentablemente otro dicho de las carreras se haría presente: los fierros no tienen palabra de honor, que en este caso fue más bien una llanta. En medio de la batalla reventó en el Toyota GT1, obligándolo a parar y dejarle la punta al BMW. Al final, Keishi en conjunto con Toyota terminarían en segundo lugar, lo cual es una gran posición por supuesto, y esto daría los cimientos para que más adelante Toyota se volviera la fuerza que se volvió en Le Mans y se volvió un equipo de invencible en su momento. En cuanto al Drift King, seguiría corriendo para después retirarse y dedicarse más al puesto que su gente le había otorgado, y ahora se presentaría en exhibiciones dando cátedra de lo que es ser un maestro al volante, un tipo que sabe danzar con los caballos de fuerza y en su camino a hacer historia con este único estilo de manejo. Y si quieres aprender a driftear como el mismísimo Drift King, pues podrías comenzar por darle amor a este video porque ya se acabó. Son los mejores hermanitos, ya lo saben. Hasta la próxima.